Oigan, reservamos toda esta charla anterior para un ciclo de cine que pondremos después y que diremos Claro, que claro. armamos Era el también. calentamiento, era el calentamiento. Exacto, para Y ahorita, si quieres, tocar yo México. comienzo introduciendo un poquito el libro. Me da coraje no tenerlo, porque se lo di a Jauregui y lo dejó en México. Y yo lo rayoné como su puta madre, pero ya Sí, lo tengo ahí. pues si lo pones por ahí, Blasco, cuando yo empiece, tú me das el vamos y ya, o bueno. Exacto, ahí está. Ahí lo tiene M. Muy bien, gracias Mauri por el product placement. A Sin más. huevo, pues. Solo Bueno, por eso ya vale, güey. no, chinga. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos aquí en la presentación de un librazo, Hollywood La Alpujarra, del autor Miguel Blasco Márquez, que yo siempre le digo Márquez. Es una publicación que salió en el condenado año 2020, pero y que tuvo muchos trabas para salir en ese año de lo que la imprenta no funcionaba igual, las presentaciones se posponían, pero ahora ya tenemos la oportunidad, ya estamos más o menos adaptados a estas charlas de Zoom que parecen presentaciones, aunque no lo son, porque la parte más importante de una presentación para mí siempre ha sido las cervezas posteriores y ahora ya no las pueden haber. Pero bueno, hacemos un simulacro de presentación para introducir este libro y platicarlo en un ambiente sumamente mexicano. Un libro que es, a mi gusto, muy español, pero dentro de una perspectiva de un autor que es un trotamundos, un viajero que ha estado por todas partes. Y vamos a hacer la presentación chilanga poblana, porque M. Brazo es de Puebla, de este libro, de esta publicación, que editó Ediciones Contrabando, la editorial de Valencia, y que, bueno, ha tenido una recepción muy interesante, comentarios a favor. Es un libro que no te puede dejar indiferente. Esa es la cuestión. O sea, tú puedes decir, me gusta, no me gusta, esta parte me gustó, esta parte está más tal, pero siempre lleva a la confrontación, ¿no? Y yo creo que tenemos muchos temas, porque además es un libro artefacto con numerosas partes que apelan a diferentes aspectos de nuestra modernidad, sobre todo la parte artística o creativa. Y yo creo que va a estar buena la charla porque vamos a poder hablarla por segmentos. Tenemos a Carlos Jauregui desde San Diego, con 2 horas de retraso de México y con 9 horas de retraso de Valencia, donde está el autor. A M. Brazo desde el viejo Castellón, también en la comunidad valenciana, pues que nos va a dar pues una opinión de alguien que, si bien es mexicano, pues ha confrontado, ha vivido en la comunidad valenciana, en España, que sabe de muchas de estas situaciones que Blasco recrea en su libro, novela, no sé si decirlo novela, porque de pronto podría ser perfectamente un libro de ensayos, un libro de cuentos, eh, una armatoste extraño, mamotreto lisondiano de una prosa que se reescribe y que juega a hacerse guiños permanentemente y sobre todo a hacer guiños permanentes a la cultura, un poco outsider que le gusta mucho a Blasco, y esto para mí está reflejado en dos pilares, que es la literatura, porque Blasco es un adicto a la lectura, y en la cinematografía, que también es uno de los grandes pilares de la formación artística creativa de Blasco. Entonces, voy a empezar dándoles la bienvenida y pues paso a hacerte una pregunta, Blasco, para que vaya, para ir calentando en esta presentación. A mí me parece un tema esencial de este libro, lenguaje. La lengua con la que tú escribes, no podemos decir que es del todo el idioma de Cervantes, este castellano eh, afincado a la península ibérica, porque tú eres un valenciano, pero creo que hablas más mexicano que yo, o sea, y también hablas más argentino que algunos argentinos que conozco, y viviste en Brasil un tiempo, entonces tienes dejos del portugués, que te hace un portuñol extraño, y eso hace que tus formas, expresiones, tus propios personajes sean muy cosmopolita a la hora de hablar, en una cuestión que podría parecer inverosímil, pero que no lo es, porque todos tenemos estos préstamos lingüísticos. O sea, Blasco dice pique, no mames, chingá,
y lo dice como un valenciano bilingüe que toma préstamos de otras palabras, pero las introduce a su lenguaje a un lugar tan particular como puede ser Liria, donde vive, o la Alpujarra, que es esta, para los que no lo sepan, la Sierra Nevada de Granada, pues tiene estos poblados con mucha historia, de las que ya nos hablará Blasco, y pues lleva todos estos préstamos lingüísticos hacia allá, y yo creo que esa es la visión que decía Bakhtin, galileana del lenguaje, ¿no? Ya no la Ptolomea de que todo es cerrado, centrado en torno a una cosa, sino que todo es un préstamo que está orbitando alrededor de la nueva cultura, la nueva forma de expresarse, la nueva forma de encontrar narrativas. Pues no sé, Blasco, si quieres hablarnos un poco de presumirnos tus viajes, pero sobre todo de este lenguaje, para que te escuchen hablar a ti. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por, primero, bueno, en esta época donde hay tantas distracciones que canibalizan el tiempo, muchísimas gracias a los tres por haber leído la novela y sobre todo por este momento de reflexión. Lo valoro mucho. Quiero decir, en principio sí, lo conocéis, ¿no? De alguna manera está todo ese híbrido, todos esos mexicanismos, argentinismos, portuñolismos, de alguna manera salen solos por todos estos periplos y por todos estos viajes y por haber tenido la suerte, la inmensa suerte de haber estado en esos países. También es cierto que, bueno, al fin y al cabo resultan, ¿no? Quiero decir, pues igual hay una lectora que no entiende exactamente el significado perfecto de apapuchar, pero más o menos creo que por el contexto pues puede entenderlo, ¿no? Entonces, pues en esta hibridación creo que de alguna manera consiguen subir o bajar la temperatura del texto y bueno, y de esta forma un poco también babeliana o globalizada o llamémoslo como quiera, pues creo que resulta, ¿no? Una cosa tal vez un poco Frankenstein, pero bueno, creo que peculiar, ¿no? Y espero que... A mí me hizo mucha gracia sobre este particular, aquí el amigo M. Brazo, que se leyó toda la novela y me dijo, cabrón, voy a ver si has cometido algún error en algún mexicanismo. Y me hizo un poco la corrección de estilo, de pinche, chingón, etcétera, etcétera, y otras expresiones, y me dijo, no, cabrón, la verdad es que está todo bien, ¿no? Así que gracias, M, por esa corrección de estilo mexicana. Ahora no me eches la culpa a mí, cabrón. No, pero, a ver, un poco continuando por la línea del libro, cuando yo lo leí y Blasco me dijo, esto es una novela, cuando yo terminé de leerlo dije, ¿y dónde está la novela, no? Entonces, lo que sí es verdad es que más que preguntarnos si es un libro de relatos o es una novela, yo creo que sí se puede ver como un artefacto literario en general, ¿no? Que huye de los categorismos, ¿no? Realmente hay, en la segunda parte, incluso se puede ver que se usa un estilo de intertextualidad, por ejemplo, cuando te sales de la literatura en esta parte en la que haces como un diálogo que tiene que ver con, o sea, más bien como un diálogo de cine, ¿no? Escrito como un diálogo de cine. Y entonces, para seguir con las preguntas sobre el libro, las influencias, ¿no? Porque, por ejemplo, supongo que Jauregui va a leer después el paper, ¿no? Que ha hecho, pero sí es verdad que ocupas a muchos personajes del Prime, ¿no? Del Prime español, y que yo soy un gran defensor de Iker Jiménez, pero por supuesto en México pues no conocen a Iker Jiménez y tienen que ir ahí. ¿No ha llegado Iker Jiménez a México? No mames. No. Sí, pues él presume en el programa que le ve toda Latinoamérica. De todas maneras, güey, también debo decir... Es un hombre que habla de ovnis, güey. ¿Qué esperas que diga?
Sí, sí, sí. Esperas no. que te empiece a decir la verdad. Pero- No, yo soy Exacto. súper fan de Pero, Iker. bueno, de todas maneras, primero debo decir que yo ya me estoy saliendo de la secta de Iker de Cuarto Milenio. Cada vez soy más escéptico y más crítico con el programa, sobre todo a raíz de que hace un par de programas invitara al editor de Círculo Rojo, la gran posta de editorial que publica todo aquello que todas las editoriales rechazan, y encima Iker Jiménez lo presentó como el gran emprendedor, como Santa Teresa de Calcuta, que publica 15.000 euros al año de toda la mierda que el resto de editoriales no quieren, ¿no? Y lo presentó como un gran tipo, ¿no? Evidentemente no contó, porque hemos visto contratos y autores que han venido y han editado en Círculo Rojo que les cobran a partir de 2.000 euros por 200 ejemplares y que luego que te los distribuyas tú mismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí y a partir de que hay, y M. Brazo es testigo de ello, que de pronto muchos de los temas que yo he escrito en Hollywood La Alpujarra los ha copiado y los está sacando ahora en la nueva temporada, por ejemplo, sin ir más lejos, y esto sí que es muy inquietante, el programa del domingo pasado fue sobre pueblos sepultados por los pantanos, tal cual el segundo capítulo de la parte de Hollywood, ¿no? Cosa que nos sorprende. Yo esto se lo digo a la gente y la gente me mira un poco raro y extraño, pero vamos, es así. Y luego, de todas maneras, también otra concomitancia bastante misteriosa es que, por ejemplo, sabéis que uno de los bestsellers número 1 aquí en España ha sido la geopolítica de la mente, el control mental del coronel Pedro Baños, que es otro de los contertulios típicos de Cuarto Milenio, y yo abogo porque Hollywood, La Alpujarra y el control mental se vendan en un pack juntos, porque uno es la teoría y el otro es la práctica. Están siendo testigos de Miguel haciendo literatura en vivo. O sea, Claro, estamos te acabas de viendo en marcar este una momento. narración muy de tu estilo. En este momento ya empezó la confrontación, ¿no? Ya tiró un par de Sí, dardos, ¿no? ya empezó todo esto, y creo que eso es muy bien la réplica de lo que ocurre al interior del libro. Pues de que este tal Iker Jiménez, no sé, en México sería un Maussan, Sin duda. un poco así. La cosa es que muchos creen que en México se conocen estas cosas de España, la cosa es que no se sabe nada, así como en España casi no se sabe nada de México, en verdad, solo surge lo más chusco y misterioso del momento. Yo creo que la gran noticia de España en México ahorita siguen siendo las nevadas y poco más, ¿no? Pues no se sabe algo y ya pasaron hace mucho. Sin embargo, bueno, esta intertextualidad en la que aboga Blasco por su libro, pues está muy chistosa, que puede ir de libros considerados de alta literatura y de pronto también libros serie B, libros folletos que quién sabe de dónde saca. Yo soy un poco de la idea de que el mismo Blasco los escribe en horas libres y los presenta como si fueran de otros autores. Y lo raro es ver que hay reseñas de esos libros que menciona y yo digo, ¿cómo a alguien se le pudo haber ocurrido publicar esto, no? Yo creo que es algo con lo que te enfrentas al ver Hollywood La Alpujarra, sobre todo con que tienes que acudir al Wikipedia para entender tantas referencias, pero si no acudes, también sigue siendo muy gracioso porque podemos encontrar reflejos de esos personajes creo que en todas partes del mundo y darnos cuenta de que tienen miles de seguidores y que además alimentan el mercado cultural, editorial, científico en algunos casos y que están en todos lados. Bueno, no sé si ahora te iba a hacer una pregunta, pero creo que Jáuregui podría mencionarnos un poco su lectura frente a también estos fenómenos paranormales que encontró en Hollywood La Alpujarra. Pues, o sea, básicamente lo que hablabas de los dos puntos importantes, ¿no? Ya después nos extenderemos un poco, pero serían las dos cosas, ¿no? Una de las cosas básicas que creo que como funciona el lenguaje que utiliza Blasco, que igual le damos puntos extras también al corrector de estilo, porque todavía tengo muchos amigos españoles que no saben que pinche es un adjetivo. Entonces, o sea, parece algo básico y algo verdaderamente de primer grado, pero que sigan utilizándolo como sustantivo o verbo y que te dicen, oye, pinche, dices, no, a ver, tengo que ser pinche algo, ¿no? Y creo que esa es un poco la valía que tiene tu
tu texto, ¿no? Que es, si algo tienes, es una inmersión total en la materia, ¿no? Como dicen, te puedes basar desde un autor de culto y pasar por todos los Borges, Kennedy Toole, todos esos, digamos, hasta irte a lo más básico, ¿no? Casi al entonces, me parece que esa es la valía del libro. Como dice, los dos, Alex y M, coinciden en que no se puede clasificar porque verdaderamente el mismo texto se escapa de todo. Demos un momento al editor. Manuel, buenas noches. Buenas noches, una verdadera aparición. Hemos sido hackeados por el editor Manuel Turégano, editor de Ediciones Contrabando, que ya llegó a interrumpir, pero con una interrupción genial. Pues yo creo que ya nos estaba escuchando desde antes, entonces continuamos con... Sí. Bueno, no sé si quieres hablarnos, Manuel, tú ahorita Sí, no, quería decir que no estoy de acuerdo con nada de lo que habéis dicho por ahora. Pero seguid. Perfecto. No, bueno, yo tampoco estoy de acuerdo en verdad con nada de lo que hemos dicho. Yo no estoy de acuerdo ni con lo que estoy diciendo yo. Esto es pura literatura. Por supuesto. Queremos que este sea un capítulo más de Hollywood La Alpujarra y que sea 5 cabezas en busca de un lector. No, ahora estaba haciendo un capítulo nuevo de La Alpujarra hablando de Círculo Rojo y todo. Ediciones Cocoon 2. Exacto. Yo le digo que no ponga toda la carne al asador de una vez, que vayamos con calma, sí. Vamos a hablar ahora ya un poquito más... ¿Estamos hablando de este libro? Sí, de ese mismísimo, Hollywood La Alpujarra. Vamos a darle la palabra al autor para que nos diga por qué. Creía que estabais hablando de este. Oye, no hagas product placement chungo, cabrón. Bueno, cuéntanos, Blasco, ¿cómo se llega al título Hollywood La Alpujarra? ¿Por qué esa portada con un burrito y una piscina tan peculiar? Mira, justamente eso sí que me lo han preguntado. ¿Por qué la piscina en la portada y tal? Es gracioso que un gran amigo nuestro, Javier, que se dedica a la historia del arte y la pintura y es muy hábil para detectar cosas visuales, de pronto vio la portada y me dijo, coño, esto ni es Hollywood ni es La Alpujarra. En efecto, la portada, y creo que ahí hay una declaración de intenciones y hay una cosa curiosa, la portada la foto de la portada, la imagen de la portada es mi casa, es mi hogar, ¿no? Donde es un chalet donde estoy de ocupa. Entonces, es de alguna manera una invitación a la lectora, al lector, para que venga, ¿no? Para que venga a casa. Y luego también es una provocación en el sentido de que con todo este tema de la pandemia, no sé si sabéis, no sé si llegó esa noticia allá a México, que este verano las piscinas se alquilaban. Era una cosa, había una aplicación que tú podías pagar por ir a bañarte en una piscina, ¿no? Pues, entonces, entre esa invitación y esa provocación, de ahí viene un poco la imagen de esta urbanización que yo llamo Hollywood y que es una urbanización un poco venida menos, donde se está bastante a gusto. Voy a aclarar algo rápidamente para el que no esté familiarizado con esa situación del título y que yo creo que es un aditivo para querer comprar el libro, para antojarse el libro. Yo creo que proviene de 2 tradiciones bien diferentes, que son las 2 tradiciones lectoras de Blasco. Justamente sí podrían reflejarse en Hollywood, La Alpujarra. Hollywood, pensemos en esta narrativa un poco californiana, que viene desde lo policíaco, Raymond Chandler, un poco el mundo surf y relajado, que es donde está Jauregui ahora, ya nos platicará de eso. Y por otro lado, La Alpujarra, que no tiene nada que ver con lo californiano, según entiendo, es probablemente muy arraigado en un lugar de la montaña, con poco acceso, y esas 2 narraciones se fusionan porque por el simple hecho de que parece que la mente de Blasco está entre un lugar y otro, pues, o intentando comprender ese manicomio, ¿no? que es
Europa, pero también que lo es Hollywood y lo es a su manera el mundo de las estrellas que nos proyectan y que estamos idealizando desde la distancia, desde un lugar tan remoto como la Alpujarra. No sé, Jauregui, continuando la misma idea, ¿qué tan californiano ves el libro en esa tradición ahora que tú estás ahí en San Diego? Pues sí lo veo un poco medio Thomas Pynchon valenciano. O sea, sí tiene estos cortes en donde el narrador, cuando no eres, son dos personajes principales o dos voces, ¿no? Tienes el narrador vuelto personaje y luego tienes a este observador en tercera persona que creo que me parece donde es todo tú y le das al clavo, ¿no? Que además lo que se nota en la lectura es que casi siempre se roba la voz esta tercera persona cuando al narrador le va a ir mal. Entonces, de verdad es uno de los puntos claves que más risas me sacó. Esta parte de cuando ya empiezas a adivinar que le va a ir mal al narrador, al protagonista, es cuando justamente se roba la voz, tercer voz omnipresente, que ya te empieza a ver desde arriba, desde satélite Google Maps, volviendo al tema de los ovnis, y empieza a ver cómo te vas a dar con una pared, y pues no importa, ¿no? O sea, tú sigues, ya sabes a dónde vas a acabar, pero no importa, sigues acelerando, y esa es justo la parte que me parece muy interesante, porque tiene partes detectivescas, tiene partes de romance fallido, tiene partes de sociólogo, luego en lugar de ser sociólogo y reportero te vuelves uno más de la comuna, entonces ya se rompió el objetivo de la búsqueda inicial. Y eso creo que es lo más chingón del libro, ¿no? Todo empieza con aventura romántica quijotesca y termina en un pinche esperando a Godot, así que nada tiene sentido, ¿no? Pero bueno, con todas estas cosas que estamos diciendo sobre lo polifacético que es este libro artefacto, pues con todo su humor desternillante, pero también con una durísima crítica al sector cultural, pues a mí me interesaría mucho escuchar la opinión del editor que tuvo que lidiar con todas estas cosas, con el autor en primer lugar, con las referencias y con un año pandémico en el que dices, bueno, pues sale este libro, no sale este libro, pero sale y por suerte salió y no sé, Manuel Turegano, tenemos el privilegio de tenerlo aquí con nosotros, ya acompañado con sus 400 conejos, para que nos platique ya con más soltura cómo fue el proceso de edición de este libro. Primero demostrar que es verdad lo que dice Alejandro, estoy en buena compañía. Y bueno, este libro, como la mayoría de los libros editados por contrabando, fue sometido a la tortura de la espera, una larga espera en la que los manuscritos sufren, digamos, distintos procesos, sudan, varias páginas se borran del tiempo de esperar. Se añaden cosas nuevas, aparecen y digamos, este era un proyecto que inicialmente comprendía solo la segunda parte del libro, que es la relativa a la Alpujarra, que Velasco había estado macerando durante bastante tiempo y que bueno, yo cuando yo oí allí ya sentí esa sensación, ¿no? de que estás leyendo algo diferente, es decir, una materia, digamos, literaria convincente, con energía, ¿no? O sea, vamos a ver. El trabajo de una editorial consiste en pasar muchísimas horas leyendo manuscritos, digamos, que deberían de provocar el suicidio del editor si no tuviera algún tipo de filtro porque sencillamente
si la mayoría de las cosas que se publican ya son francamente indigeribles, y a masa ingente de cosas que no se publican o que se presentan a las editoriales, forma parte, digamos, como una montaña, digamos, podríamos... El círculo rojo. Sobre las que está construido ciertos barrios de Buenos Aires, ¿no? Entonces, sobre toda esa masa, cuando tú tocas un texto que tiene literatura, que tiene energía, que tiene gracia, que tiene sayero, que tiene, digamos, que te lleva, pues enseguida tienes esa sensación, ¿no? De, coño, aquí hay un escritor. Esto pasa Yo quiero recordar... con tan poca frecuencia en la vida de un editor que inmediatamente es reconocible, ¿no? O sea, cuando dices, coño, este es un texto, o sea. Y eso es un poco la primera sensación que yo tuve con la primera parte de... Había ahí textos que me encantaron, ¿no? Porque Beasco siempre es capaz de trazar en pequeños detalles hechos demoledores, ¿no? O sea, te puede contar, digamos, en pequeños detalles, en pequeños relatos, te puede demoler toda Europa oriental, o sea, contándote la vida en una pequeña ciudad de Polonia, ¿no? Es decir, esa fuerza que tiene convertir, digamos, una anécdota, un detalle en algo que es una bomba, o sea, algo que tiene una fuerza explosiva, digamos, y todo eso unido pues a todos esos rasgos de irreverencia, etcétera, etcétera, pues son los que le daban a esa prosa, digamos, una significación que ya encuentras muy poco, ¿no? Y luego hay otra parte de la escritura de Beasco que a mí particularmente me parece de lo más atractivo, y es todo el aspecto gozoso que tiene la lectura, ¿no? Hoy normalmente el escritor tiende a deprimir al lector, o sea, tiende a contándole una gran tragedia, contándole un dramón, contándole una esta. Tiende, digamos, como a atrapar al lector por la vía de deprimirlo profundamente. Yo creo que la escritura de Beasco opera por lo contrario, es igual de demoledora que estas otras, pero lo hace de una manera gozosa, o sea, el lector goza con la lectura y se lo pasa genial, se divierte y es igual o más demoledor que todas estas. Entonces, claro, como dice Juaregui, el lector empieza a gozar cuando empieza esta tercera persona a decir las miserias del protagonista, ¿no? Siempre yo quiero recordar siempre el problema, digamos, de este texto de cara a la edición fue un poco encontrarle la forma y sitio y lugar, ¿no? Y a estructura y a algo, ¿no? Pero al final, en realidad, ¿para qué? O sea, te quiero decir, o sea, el libro es lo que es y cada uno, pues que trabaje en definirlo, eso ya es el trabajo del que quiera leerlo, ¿no? El que quiera leerlo, y el que quiera hacer una definición, y el que quiera establecer meterlo en un capazo o en otro, eso ya es un trabajo, digamos, de este. Entonces, pues, bueno, yo creo que el momento fue idóneo. En medio de una gran pandemia, yo creo que qué mejor momento, o sea, para sacar un libro así, con estas características. Y bueno, veremos. Yo espero que va a ser un libro de
un libro de impacto porque tiene los ingredientes para serlo. Lo que pasa es que, como dice nuestro colega Vences, primero hay que convencer a la gente de que se lea. Y ese es un trabajo también arduo. Pero bueno, como pasa como siempre, ¿no? O sea, ese es un trabajo que tenemos que ir haciendo poco a poco porque desde el convencimiento, por lo menos editorial, que tenemos acerca del valor del libro, pues estamos convencidos de que tendrá los lectores que merece tener. Yo, oye, llevo hablando un montón de rato, nadie tiene ver, algo Justo te iba a interrumpir más groseramente interesante ahorita, que decir. pero Yo quiero decir una muy última bien. cosa sobre el año en el que ha sido editado este libro, que Blasco o los editores o no sé quién pusieron aquí, no se va a leer porque está al revés, pero pusieron aquí un estilo de cápsula del tiempo en el libro, en el cual dice, se terminó de imprimir el 10 de septiembre, bla, 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 y abajo pone, ese día hubo pocos infectados. Yo me imagino una persona en el 2050 o en el 2060 leyendo este libro, que yo creo que durante 100 o 200 años lo van a seguir leyendo, y van a ver, ese día hubo pocos infectados, fue el año de la pandemia. Entonces me parece un acierto y una broma más, otra broma literaria del libro, haber puesto eso como una cápsula del tiempo, que el libro se vuelva también una cápsula del tiempo. que además una cosa que no decimos es que Blasco lleva viviendo como en la pandemia durante 30 años, ajeno completamente al mundo, en su casa, sin casi electricidad ni internet, en una forma un poco rupestre, con sana distancia. Y entonces, el año de la pandemia, pero en realidad este libro nació, se gestó en la pandemia, porque él ya vivía en una pandemia personal de los medios de comunicación. Otra cosa que quería recordar con lo que decía Manuel, que me llegó a la memoria, es que hace 4 o 5 años Manuel venía en un tren a Madrid, íbamos a una presentación y dijo, un jovencito de Granada que vende libros en la calle me dio unas hojas de un texto, creo que se llamaba No a muchos les gusta esta tranquilidad. Blasco, corrígeme si me equivoco. Escribo desde un lugar muy tranquilo. Vivo desde un lugar muy tranquilo. Yo me quedé con esa idea y me dijo, léelo porque vine riéndome todo el camino en el tren. Y yo lo agarré, no tenía ni idea de quién era Blasco, todavía tampoco conocía mucho España. E inmediatamente me identifiqué muchísimo con estos textos, que yo creo que ahora son parte de la segunda sección de Hollywood La Alpujarra, en el que se iba un chico de Erasmus a Polonia, a una ciudad rarísima, terminaba metido en líos de faldas, traiciones, problemas, no se entendía con nadie, todo era una crítica a ese Erasmus. Erasmus, para los que no sepan, es esta beca europea en la cual los estudiantes viajan para disque conocer otra ciudad, pero en verdad todos hablan en inglés y se conocen entre gente de otras ciudades y les vale madres el lugar muchas veces. Y entonces yo me sentí identificado como mexicano recién llegado a España en este viaje un poco de estudios de intercambio y también me pareció graciosísimo por la primera cosa que decía el texto, que era como un consejo de abuelo en el cual decían, si llegas a una nueva ciudad, júntate con los poetas performance, ¿no? Júntate con los que están haciendo, llevando la vida al extremo. Y eso es un gran consejo, sobre todo para un viajero. No sé, Blasco, si nos quieras contar más, si eso pasó en realidad o es parte de la ficción permanente de tu vida. Sí, bueno, ahí esa cita creo que la he añadido. Hay en la segunda parte de la Alpujarra creo que empieza algo así como cita ajena, cita propia y cita a ciegas, ¿no? Hay tres citas y creo, si no recuerdo mal, sí, efectivamente, la cita propia de las performances es mía. Por alusiones a lo que comentaba Manuel, yo espero, sí, ha sido un riesgo editar este libro en 2020, ¿no? Yo simplemente espero que nos dejen dar un poco más el coñazo con él durante 2021 y durante 2022. Fijaos también que incluso hay otros libros que nos gustan mucho como Poeta Chileno o incluso como el de mi prima Bárbara Blasco, que no han tenido tampoco, fijaos, han podido hacer 2, 3 presentaciones reales. Por lo tanto, espero pues,
que podamos incluso hacer una fiesta, alguna cosa, ¿no? Muy Y a los lectores eso, ¿no? Un poco de paciencia para poder volver a encontrarnos y poder volver con ello, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, sí, sobre lo que decías tú, Alejandro, de que sí, efectivamente, sí, yo vivía confinado ya mucho antes del confinamiento, incluso noto de alguna manera que todos me han copiado el estilo de vida. Es algo cabrón, ¿no? Eres un adelantado. Sí, Eso es verdad, cuando nos salió las noticias que ya no íbamos a poder salir para nada, yo le hablé a Blasco y le dije, ¿qué se siente que ahora todo el mundo está haciendo lo que tú llevas toda la vida haciendo? ¿Sabes? O sea, apartarse, vivir en un sitio apartado de la gente, todo eso, ¿no? Mira, hablando un poco sobre El Refugio, que es un libro y no leer desde una pantalla, yo me pregunto, otra vez trayendo el libro de Blasco, ¿cómo en un libro electrónico se podría leer esta parte, esta contraportada que, hay que decirlo, es literatura también? Porque las referencias que aparecen aquí son de una dudosa veracidad. O, no sé, ¿qué puedes decirnos sobre estas hermosas, sobre todo ahora no lo veo, pero bueno, lo que te escribieron aquí en la contraportada? No es del todo publicidad engañosa, no es del todo publicidad engañosa, pero el libro, como bien comentamos en la última presentación real, empieza justamente en la contraportada, ¿no? Hay obviamente algunas reales, pero hay otras que han sido modificadas, ¿no? Como la de Patriarcade Magazine. ¿Esa? Sí, el Patrick Arquiades, ¿no? El patriarcado me da Patrick Arquiades Magazine, que no existe, pero creo que era bueno inventarlo. Y no sé, como decíamos también, antes me preguntabais por la portada, pues yo creo que el libro también empieza en la contraportada, ¿no? También es bonito. De todas maneras, fijaos que la mayoría de las reseñas de los bestsellers y tal son compradas. O sea, claro, que yo por lo menos me las he inventado y funcionan, ¿no? No, pero lo que digo es que eso ya es literatura. O sea, la literatura empieza desde la contraportada. Sí. Y no sé, eso me parece genial. Por eso yo digo que es un artefacto literario, porque por donde lo veas hay literatura, ¿sabes? Hay una narrativa, ¿no? Sí, bueno, claro. Y la imagen, entiendes la imagen cuando lo lees y el burrito y tal. Yo quería, para reconducir, porque os estáis poniendo muy pandémicos, fijaos que, y por aunarlo un poco con el cine, no sé qué os parece, pero el otro día vimos la adaptación de Rascacielos de J.G. Ballard, en una excelente adaptación del año 2015 de un director inglés. Y en esa película hay una secuencia muy brillante. Toda la trama transcurre en un rascacielos y hay una especie de groupie, doctor ejecutivo de las altas esferas, que curiosamente vive en la planta 21, ¿no? Y de pronto hay un momento que le traen todas las cajas con su mudanza, donde pone su nombre y al lado 21 en XX1, y de pronto hay otro personaje que ve todas esas cajas llenas y le pregunta ¿qué contienen todas estas cajas? Y le responde, sexo y paranoia. Sin quererlo, creo que ahí, y no sé si estáis de acuerdo, son dos de los pilares de Hollywood la Alpujarra y dos de los pilares del siglo XXI, el sexo y la paranoia. Quien no puede vender paranoia, vende sexo, y quien vende sexo, pues tampoco, pues también tiene algo de paranoia, ¿no? También cuarto milenio, etcétera, que comentábamos antes, ¿no? No sé qué os parece esta reflexión que ha surgido totalmente a posteriori, ¿no? A partir de la peli, pero ¿lo veis? ¿Veis ahí? ¿Veis sexo y paranoia en Hollywood la Alpujarra? Sobre todo sexo, ¿no? O
búsqueda de sexo, porque no es que el personaje folle mucho, no es que O sea, sea un Latin lover. es el hilo conductor, ¿no? Y que es la parte esta interesante por ejemplo, cuando van al cineclub, ¿no? O sea, la línea de la historia es cómo conoces a esta persona, a tu pareja, pero en realidad está recubierta de este crítico con guadaña que acaba con esta presentación, ¿no? De esta mujer que se tira al piso y creo que es un poco la parte interesante, ¿no? De este movimiento que dices, ¿no? O sea, ¿qué vende el siglo XX, el siglo XXI? ¿Qué vende eso, ¿no? Lo que decía Manuel, ¿no? La miseria, la tragedia, el mira qué mal me la paso, y que es un poco, que lo platicábamos la otra vez, Miguel, discutiendo de esto, ¿no? Que es un poco, creo, corrígeme si me equivoco, Alejandro, pero es como esta parte en lo que, por lo menos los autores contemporáneos mexicanos que están reconocidos, o sea, Enrique Villalobos, todos esos, que evidentemente calidad literaria tienen, pero en realidad esta parte de que ponen que tienen un puesto en no sé qué universidad americana y que hace mucho frío y al mexicano le duele el frío, es un poco como, puta, o sea, ¿de qué sufres, no? O sea, ¿por qué tienes que vender lo mal que te la estás pasando, no? Y extrañas los tacos y el mal del jamaicón, o sea, el mal del jamaicón está precioso si lo pones de un modo simpático, ¿no? O sea, interesante. No si lo pones que en puta, es que no sé, el gobierno solo me da una beca de tanto, entonces no me alcanza, cuando al final estás en Oxford, ¿no? O sea, no mames. Entonces creo que sí esta parte que dices tiene este motivo y esto que hay que romper, ¿no? O sea, todo lo que vende es sexo, es tragedia, es hacer sentir mal a la gente, es ver cuántos balazos le pones, así casi como el body count de las películas, ¿no? Que luego en IMDb les ponen, ¿no? En Die Hard se murieron 47, ¿no? En Terminator se murieron 49 y se vuelve esto a ver quién puede más, ¿no? Y creo que esa es la parte interesante. El hilo conductor, sobre todo en la segunda parte de Hollywood Alpujarra, pues sí es esto, ¿no? Evidentemente, es un joven que está viajando, pues claro que va a buscar sexo, ¿no? Y va a buscar a la que se deje, eso es un tema común, te quiero decir, en cualquier lado, pero el punto, aunque sea ese el hilo conductor, o sea, vas pasando y vas destrozando todo lo que se te pone enfrente, que me parece que es eso, ¿no? O sea, no es una forma barata de venderlo, más bien, sería el hilo conductor, pero está muy refinado, el humor es muy refinado y me parece, pues, bien logrado. Creo que lo dice desde la primera parte, de la parte introductoria, el personaje, narrador, cómo liga en este siglo XXI en el cual ya estábamos en un confinamiento social, sexual desde antes, y él hace creo que una crítica a Tinder o algo así, diciendo que es como Mercadona, para los de México, pues como Walmart, ¿no? El mundo como un supermercado donde pues, se oferta la ley de libre comercio, el producto más barato con descuento, y como que tiene esa sensación de que no le gusta para nada esta aproximación a la sexualidad. Entonces la busca desde un ámbito, yo creo que más viajero, más de compartir, más hippie igual, más de comuna, con el couchsurfing, con el viajar, con encontrar historias, ¿no? Porque algo que sí está pasando es que cada vez tenemos menos historias memorables, todo es mucho más estadístico, pactado de una manera fría, y entonces como que este personaje se ve desesperado buscando una historia real, pero ¿qué pasa? Que se topa con pared todo el tiempo, y esa pared es la gente que sí pertenece o que sí cree fehacientemente en la iglesia de la competitividad, las aplicaciones, la belleza enmascarada, soft porn de Instagram, este tipo de realidades con las que él quiere taladrar, él quiere excavar ahí, quiere encontrar algo más. Lo triste del libro es que yo creo que no lo encuentra. O sea, excava y busca, y no hay esta redención, no hay esto de esfuérzate y lo lograrás, porque esa no es la moraleja que busca Blasco. Más bien creo que es un intento de confrontar
pero no cayendo en la vulgarización o en el sadismo, en esta idea de que ya todos están tan anestesiados que hay que decir cosas cada vez más hirientes, insultantes, destructivas, apantallantes, en apariencia, superficialmente, para ser escuchado. Yo creo que no busca ese recurso, sino que más bien busca busca el recurso del merodeo. Merodea por ciertas situaciones y un poco va poniendo, no dinamita, pequeñas bombas así buscaminas alrededor de su situación, de su contexto social. Y claro, como en el buscaminas que jugábamos en la computadora, el ordenador, de pronto todo estalla, ¿no? Y esa es una aproximación muy interesante que hace a este suerte de crónica, ensayo, poesía, novela, relatos que tenemos en Hollywood La Alpujarra. Justamente Blasco en su libro hace un estilo de mofa, supongo que muy respetuosa, justamente donde empieza La Alpujarra, ¿no? Que dice, cito, de tan excesivamente romántico cae en el terreno de lo ridículo, ¿o no? Porque ¿quién hace hoy en día ese tipo de cosas? Decididamente entra en el universo de lo literario, de la vida como novela, una existencia poética y posiblemente también patética. O sea, yo creo que hacer mofa justamente de este sentimentalismo del escritor o el malditismo del escritor es el camino hoy en día, ¿no? Por eso me gusta tu novela. Ya te dije que me gusta. Sí. Oye, fijaos una cosa, pero esto lo he, digamos, rumiado a posteriori. No sé si estaréis de acuerdo. Yo creo que es un libro que junto con esos pilares que podrían ser, o esas órbitas que sería el sexo y la paranoia, es un libro sobre, y eso me he dado cuenta luego, me lo han dicho, es un libro sobre la felicidad. Es un libro sobre la felicidad. Lo que pasa es que la felicidad, si dijéramos o pusiéramos en una de las reseñas que es un libro sobre la felicidad, primero que quedaría cursi y segundo que no venderíamos ni un pinche ejemplar. Pero sí que creo que hay algo de eso, ¿no? De un personaje pues, muy despreocupado, un personaje que practica el carpe diem, el dolce far niente, y creo que sí, que es uno de los temas ocultos, ¿no? No es un escritor llorón, como estos que citaba hace un momento Jauregui, no es un personaje... No, creo que es un tipo, ha quedado un tipo bastante feliz, bastante despreocupado. Y claro, eso es lo que decíamos. De alguna manera, como la felicidad de por sí no vende, pues he tenido que pergreñar todas estas aventuras en las que se ve inmerso, pero sí que sería un tema de fondo y de todas maneras también iba a empezar con una cita, lo que pasa es que ya quedaba muy obvio, una cita de Cervantes que dice que es de bien nacidos hacer reír, ¿no? Entonces, tanto la felicidad del protagonista, que espero que se impregne la lectora y el lector, como la felicidad a la hora de leerlo y a la hora de bueno, que bascula, ¿no? Un poco todo el fondo, aunque sea un fondo a veces mordaz, aunque sea un fondo a veces un poco terrorista, pero sí, no sé si estáis de acuerdo. A mí me encanta, lo que me está encantando es el autor entrevistando a sus presentadores. Es una inversión completa del formato de presentación que ya se va a volver en el futuro. No he visto esto en ningún Zoom. Sí, yo no me preparé para estas respuestas, pero cuando escribí el libro Hollywood La Alpujarra, sí consideré que era una premisa. La felicidad, yo creo que la felicidad es un tema muy recurrente en la literatura, pero una cosa es quiero hablar de la felicidad, u otra quiero buscar la felicidad al escribir. Pero para hablar de la felicidad a la que aspiro, tengo que ver la infelicidad de los que me rodean o en la que yo me veo inmerso. Y creo que eso sí tiene que ver con Hollywood La Alpujarra en el sentido de que Blasco quiere producir esa reacción en el lector. A veces podemos pensar que es de indignación si lo lee alguien que pertenece a eso que critica. Pero yo creo que esa autocrítica también nos hace felices. O sea, yo me reconozco incluso en postureos de escritores que pone Blasco y a mí me mata de risa. Digo, sí, qué tarados somos, ¿no? O sea, sí, cómo hacemos esto o cómo alguien hace esto. Y creo que ese momento es un libro permanentemente interesante para el lector y supongo que también el autor se lo habrá pasado muy, 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 muy bien escribiéndolo.
y se nota. Ahora, el editor no sé si fue tan feliz editándolo. Ese es interesante, esa pregunta. Pues vamos a ver. Yo siempre he valorado, o sea, una cosa que y creo que lo he dicho antes también, o sea, la lectura de libro produce gozo, es una lectura gozosa, aunque esté masacrando a este o a otro, o a sí mismo, o a quien sea. Digamos, el espíritu que domina el libro no es el espíritu tradicional de este tipo de literatura que intenta escarbar ahí o para removerte las tripas y que te des cuenta de algo que no te has dado cuenta, es decir, o para llevarte y subirte el nivel de conciencia porque no eres consciente de que la pobreza y la guerra están en el mundo. Pues Claro. yo he visto, es una cosa muy desconocida que muchos escritores nos están logrando llevarnos a ese nivel de conciencia de que existe hambre y guerra en el mundo. Ahora, por fin somos conscientes gracias a este tipo de libros, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia fundamental, que yo creo que ya te transmitía Alejandro cuando te pasé el libro y lo que tú comentabas, ¿no? Es que yo me había resultado verdaderamente gozoso. Y eso no puede ser, digamos, simplemente la experiencia del lector, si no es algo que ha puesto el autor ahí, de algún modo. O sea, el autor lo ha puesto y tú lo descubres y lo gozas, ¿no? Y en ese gozo está todo ese reconocimiento que no es necesariamente nada rosa, ni nada, ni una elucubración sobre la lista de placeres esenciales de la vida, ni digamos, ni sobre los grandes lujos que se pueden tener en la existencia, ni sobre ninguna cosa de esas, ¿no? Es decir, no sé, es esa cosa impalpable a través de la cual se transmite, digamos, ese tipo de sensaciones, sentimientos, emociones, fuerza, energía, ¿no? Que está ahí, está en esas palabras, está en cómo se explican y cuentan las cosas, ¿no? Y a través de eso te llega, ¿no? Te llega realmente, ¿no? Y es de alguna manera, no sé si es porque odio las palabras felicidad, amor, etcétera. O sea, ya yo por lo menos ya he llegado a un punto en que ya se he borrado del diccionario mío, no las utilizo ni las practico, o sea, porque me parecen que por lo menos yo ya las he quitado, ¿no? Pero prefiero quedarme con eso, con una lectura gozosa que disfrutas, donde la vida está ahí en todo su ese, y no nos produce necesariamente una angustia irrespirable, sino también un disfrute bastante grande, ¿no? Entonces, yo creo que mezclando con mucha, porque claro, lo grande del libro, en definitiva, es el tejido de esa prosa. O sea, cómo se consigue ese tejido, ¿no? ¿Cómo se cuenta eso con ese tejido que te logra? No sé, por eso decimos, cuando decimos que hay un escritor, ¿no? Como cuando coges a Chekhov y empiezas a leer una cosa de los rusos que no tienes ni puta idea de qué hacían los rusos, pero cuando has leído una página ya estás totalmente imbuido en un mundo y en unas cosas, en unas sensaciones, y tejer eso es lo difícil. O sea, que eso Oye, no Manuel, artificioso, etcétera. Vale, pues perdona que te interrumpa, pero sí que es verdad y creo que todos estamos diciendo lo mismo en el aspecto de que, bueno, todos pueden contar una historia triste, llegadora, pegadora, y te dice el primer capítulo, segundo, y va contando una historia hasta que te remueve el corazón. Pero una cosa muy remarcable en cómo, como bien lo dices, entreteje sus relatos o sus capítulos, Miguel, es su dominio de la ironía.
O sea, que todo el rato es como un personaje que está buscando algo, pero no lo encuentra, pero entonces encuentra otra cosa. Pero entonces, al final, yo creo personalmente que es más difícil hacer un texto irónico que un texto llegador, pegador, tristeza, todo es una mierda, todo es, qué mal lo estoy pasando, ¿no? No sé qué Ya pensáis. nada más, para ir cerrando la presentación, tenemos preguntas del público. Mario Vargas Llosa pregunta, ¿cuántas demandas esperas por este libro y si ya contactaste a tus abogados? ¿Cuántas semanas esperas? ¿Cómo? Demandas, ¿Cuántas ¿Cuántas demandas demandas? esperas? procesos judiciales. Hombre, pues fijaos que ya en los primeros días ya ha surgido un pequeño escándalo. Obviamente, como era de esperar, me han corrido de ese cineclub edetano y de club de lectura. Bueno, no me han corrido, me han invitado amablemente a que no vuelva. Y bueno, ahí esperamos las siguientes, pero creo que sí, incluso si invitamos a todas las lectoras y todos los lectores a que lo lean, aunque padezcan algún ismo, ¿no? Yo creo que al reírse de alguna manera el protagonista de sí mismo, pues ya todo vale, ¿no? Y ya hay como esa sátira, es el primero el que recibe la bofetada o el tartazo en la cara, y entonces yo creo que eso ya pues da pábulo a que tampoco nadie venga con excesivas ganas de ofenderse, ¿no? No sé cómo lo veis. Aparte, por ejemplo, un capítulo que tiene por título, y aprovecho ya que esta charla es mexicana, un capítulo que tiene por título... La Chilindrina. La Chilindrina. La Chilindrina no, un capítulo que tiene por título Tocarle el clítoris a las feministas. Justamente eso es un verso de una poeta de Oaxaca. O sea, si alguna feminista me viniera con jerigonzas, le diría, no, oiga, esto es un poema de Diana Cort, pues entonces, quiero decir... Bueno, joya, pero ese relato no, o sea, yo creo que el libro es súper respetuoso. O sea, no atacas directamente a... Volvemos a lo mismo, la ironía, el sarcasmo, tu dominio hace que yo creo que incluso si una mujer que se considere feminista leyera ese relato, y mira que me lo leí 2 veces pensando, igual le digo a Blasco que pero no, realmente no encontré. O sea, metes crítica, pero pues también te metes crítica a ti, también metes crítica a... Claro, yo creo que es un poco buscar las cosquillas, ¿no? En esto que decíamos del gozo, la felicidad, tal. Es un poco siempre pues tratar de buscar las cosquillas y bueno, no sé, reconocernos, ¿no? Por ejemplo, en una presentación, David, Mr. Perfume, decía que lo que más le había gustado del libro es que cómo, al fin y al cabo, aunque hubiese burla y tal, cómo amaba, ¿no? O sea, cómo al final amaba a los personajes, ¿no? Claro. Y sí, ¿no? ¿Por qué no? También está bien ser crítico, pero sin esto, ¿no? Dice Thomas Mann que sentir asco por algo es la última seña de amor. O sea, es ese momento, ¿no? Entonces, cuando ya ni asco sientes, es cuando ya puedes decir que te deshumanizaste y ya estás Claro. en completa indiferencia. Ha quedado bonito, ¿no? Bien. Pues nada, chicos, no sé si tenéis alguna cosa más que decir. La verdad que ha sido un verdadero placer. Creo que tuvimos ya una buena charla, así podemos, podríamos darle cuerda horas y horas a esto parte por parte, pero ya podríamos dar por concluida aquí la presentación de Hollywood, la Alpujarra.